Motor de tu auto con Super G-Prix. Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia AM y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. Nos maquillaron los datos, se los llevaron todo. Restablecer la democracia. Las leyes violaban la Constitución. Sin atiranarse, sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción, la de ahora y la de ayer, y la que podría venir, la de dentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Buenos días, estamos saludándoles ya este día viernes. Gonzalo, como ustedes saben, no nos acompaña, soy Francisco Rocha y tenemos la grata presencia y yo diría el honor de compartir esta mañana ya con el señor doctor Gustavo Vega, presidente del Consejo Nacional Electoral Transitorio, y también del señor vocal José Cabrera. Los dos en estos momentos asumieron un reto que el Consejo de Participación Ciudadana, también transitorio, les pidió y aceptaron gracias a la ciudadanía, digamos, gracias por el país. Así es que, doctor Vega, bienvenido, buenos días. Una primera evaluación, usted diría lo que se ha podido hacer, y digo se ha podido, no solo por el tiempo, sino por las características de la institución que recibieron los momentos que el país está viviendo. ¿Cómo le fue? ¿Y cómo le sigue yendo para decir eso? Bienvenido, buenos días. Doctor Francisco Rocha, muchas gracias por su cordial invitación. Grato de estar en Democracia, más compartiendo con mi colega y consejero del CNE, el ingeniero José Cabrera. Un breve resumen. Lo principal, hemos dado tranquilidad, neutralidad, objetividad, transparencia, ética al Consejo Nacional. Después de un monopolio del poder durante 10 años, creo que lo hemos oxigenado. Han sido 3 meses intensos de trabajo. Aceptamos estar en la posta porque necesitaba el país un baño de salud colectiva. ¿Qué es lo que hemos hecho? Un resumen. Por favor. En lo que corresponde al tema padrón, José se referirá largamente a él, hemos logrado un significativo proceso de depuración del mismo, de cara a las elecciones de marzo del 2019. Tocante al tema económico, hemos reducido de 141 millones originalmente presupuestado para el proceso eleccionario del próximo año, en 2 momentos, a 121 millones primero y a 99 millones luego, porque los gastos superfluos, algunos de ellos suntuarios, debían ser eliminados por razones de ética pública. No podemos malgastar los fondos del pueblo. Un tercer campo tiene que ver con el proceso de transparencia. Hemos celebrado 2 acontecimientos importantes con la Contraloría. En estos próximos días debe estar por emitirse el informe de gestión de los 7 últimos años del CNE. Entregamos un documento fruto de la veeduría ciudadana en donde había presunción e indicios de despilfarro y de manejo doloso en el manejo de los consejos anteriores. Estamos en vísperas de recibir el informe de Contraloría, que será, yo diría, no un escándalo, pero será un escarmiento al pasado ominoso que vivió el país. Otro punto clave con la Contraloría fue celebrar un convenio para que en el campo de nuestras propias competencias evitemos el desvío de fondos públicos a privados
en la precampaña y campaña electoral. Por otro lado, para custodiar celosamente el fondo partidario permanente, que por orden de la ley debe ser situado a cada partido y movimiento, pero con la condición de que transparenten sus informes. Y el uso que hagan de ellos. El uso que hagan de ellos. Por eso no nos ha temblado la mano para negar a aquellos partidos que no han transparentado su gasto en forma ética, en forma solvente. Doctor Vega, en este punto yo soy de los que cree que para que las organizaciones puedan funcionar libres de dueños de los partidos, el Estado tiene que asistir. Siempre luchamos porque el Estado asistiera a las organizaciones políticas, pero no para que alguien se llevara la plata, sino para que cumplan un rol en la democracia. Al evaluar esta parte, y realmente es de un interés, yo diría así, ¿usted encontraría que hay algún partido que ha cumplido eso? ¿Hay alguno? Por lo menos nosotros hemos llegado a uno de ellos, Yeah. El Partido Sociedad Patriótica Listas 3, porque su informe deja que desear. Tiene que realmente la Contraloría aprobar su informe para que puedan haber erogaciones. Seremos evidentemente muy celosos en esto. El fondo partidario es una disposición de la ley mediante la cual se dispone que en partes iguales se disponga en el 50% para aquellos que están calificados, el 35% en base de los pesos específicos que han logrado en las votaciones anteriores, sobre todo en temas de asambleístas y concejales, y un 15% del fondo partidario va precisamente para el brazo académico del CNE, que es del Instituto de la Democracia. El día de ayer, en una sesión histórica con los directores de la prensa escrita del país, entregamos un libro fruto de nuestra corta administración, 3 meses, que da cuenta de una interesante y estupenda investigación finamente elaborado, cada uno de sus documentos y páginas, para quienes son analistas respecto de los comicios presidenciales desde 1948 al 2017. Por supuesto, el Instituto está celebrando, con el apoyo nuestro, convenios con rectores, decanos de Derecho, para impulsar la democracia, posgrados, maestrías, en cada una de las principales ciudades universitarias del país. Eso tiene que ver con el fondo partidario. De tal suerte que aquellos partidos que no cumplan, no tenemos ninguna obligación de negarles, y que además se busque fiscalizar su uso y mal uso. Señor ingeniero Cabrera, bienvenido a usted también. Bueno, usted ha jugado un rol especial, diríamos, de un tema que es, y como lo anticipó el doctor Gustavo Vega, ha sido siempre, y algunos dicen, recurrente en las elecciones, pero también en el debate permanente, que es el padrón electoral. Y en ese padrón, al parecer usted, en el esfuerzo que están haciendo en el Consejo Nacional Electoral, ha encontrado varias sorpresas, algunas que se sospechaban y se han dicho, pero coméntenos este trabajo y este aporte. Además, usted corre el riesgo de quedarse, ¿no? Bienvenido, buenos días. Sí, hay ese riesgo. Sí. Buenos días a la ciudadanía, buenos días Francisco, buenos días Gustavo. Para mí es un gusto, un honor estar en esta emisora. En cuanto a la pregunta, sí, es un reto que nos impusimos en cuanto fuimos posesionados en el Consejo Transitorio. Era un clamor, un reclamo de la ciudadanía de esta situación de que existían ciudadanos fallecidos en el padrón, ciudadanos que se encontraban con 2 números de cédula, extranjeros que no cumplían con lo que exige el Código de la Democracia para que puedan ejercer su derecho al voto. El artículo 78 del Código de la Democracia indica claramente que es responsabilidad del Consejo Electoral la elaboración del padrón electoral, pero en base a la información que nos entrega el Registro Civil. Nosotros decidimos ayudar al Registro Civil, apoyar al Registro Civil, porque como se les ha indicado, aquí no es ver qué institución es mejor, sino dar tranquilidad al país.
mejorar cumplir los roles así es. Con eficiencia. Y con eficiencia. De esa manera nosotros comenzamos a solicitar información a diferentes instituciones, tuvimos que solicitar incluso a los cementerios de todo el país a través de nuestras delegaciones provinciales, de tal manera de armar una base de datos, cruzar contra la información que nos entrega el registro civil, detectar las personas que estaban fallecidas y teníamos que devolverles información al registro civil, porque ¿quién tiene que depurar esta información? El registro civil. No, nosotros no podemos decir estos ciudadanos están fallecidos, sino el registro civil certifican y depuran, porque debe estar ahí también ellos el ingreso, ¿no? Ellos tienen la base origen de la información, ellos tienen partidas de nacimiento, partidas de defunción, entonces son ellos quienes depuraban. Nosotros les ayudábamos entregando esa información. Sí, en algunos casos existió problema porque nos enviaban el número de cédula de los familiares de las personas que habían fallecido, de quienes pagaban las exequias, pagaban las tumbas, y no de los fallecidos, pero el registro civil hacía ese control y se les fue sacando de esa información, se les fue poniendo con el estatus de fallecido. De igual manera, ciudadanos que tenían 2 números de cédula, ¿cómo les ubicamos? Esto, Francisco, fue un trabajo de investigación, porque, repito, no tenemos nosotros la información base. Ubicábamos personas que tenían el mismo nombre, misma fecha de nacimiento, mismo lugar en que sacaron la cédula, y mismo nombre del papá, de la mamá, y en los que eran casados el cónyuge. Al principio el registro civil nos decía son homónimos perfectos, que estadísticamente un poco... No es muy probable que sea un homónimo perfecto, incluso en el tercer grado con el matrimonio, ¿no es cierto? Pues tantas coincidencias, entonces... solo una persona encontramos que era con una cédula casada con una persona y con otra cédula. Entonces estaba de vivo. Entonces, pero claro, y esos homónimos perfectos, usted con su experiencia, ¿en qué porcentaje se podría dar? Bueno, encontramos aproximadamente 8,000 casos, es decir, 4,000 personas que debían salir. Esa información entregamos al registro civil de tal manera que ellos hagan la depuración, lo hicieron y de esa manera se depuró la información, se corrigieron esos errores. En cuanto a los extranjeros, en principio ubicamos 50,000 extranjeros que estaban con estatus de extranjeros, pero que no habían cumplido lo que dice el artículo 11 del Código de la Democracia, es decir, que sean mayores de 16 años, que hayan residido en el país mínimo 5 años legalmente, y que se hayan inscrito en el registro electoral. Sin embargo, se hayan registrado después de cumplir los requisitos. Claro, o sea, para cumplir los requisitos, entre esos el inscribirse en el padrón. Sí. De esos casos sacamos 50,000 registros que no estaban cumpliendo lo que exigía el Código de la Democracia. ¿Cuántos más o menos sí cumplieron y están en el registro? Aproximadamente 20,000. 20,000. ¿Y 50,000 estaban más? Estaban más. Y adicionalmente, cuando en un medio de comunicación le entrevistan al señor subdirector y justo le preguntan ¿y qué pasó con Rodrigo Granda, el canciller de las FARC? El señor responde, están como cédula expirada. Entonces nos pusimos a investigar qué estaba en cédulas expiradas. Aquí aclaremos en la ley del registro civil, en la ley orgánica del registro civil, en el artículo 88 indica que las cédulas pasan a un estatus de expirada a los 10 años de ser expedida. Esa figura para el Consejo Electoral no existe, porque en el artículo 12 dice que no se tomará en cuenta la fecha de expiración en el Código de la Democracia. Entonces, si ellos les ponían en estatus de expirada, estaban entrando automáticamente al padrón. Nos pusimos a revisar, recuperamos archivos históricos del Consejo Electoral
y pudimos detectar más de 60,000 registros de ciudadanos extranjeros que se había cambiado el estatus de extranjero por cédula expirada. Entonces ya no constaban como extranjeros, sino como cédula expirada. Entonces hicimos toda la revisión, la investigación, y pudimos sacar 60,000 registros que estaba en esa condición. Entonces aproximadamente vamos por 130,000. 113,000 de extranjeros, más los casos que le comento de cédulas, de personas que tenían 2 números de cédula o de ciudadanos que habían fallecido y que estaban en el padrón electoral. Llegamos a un número aproximado de 131,000. 131,000 registros que se les sacó para este padrón. Para este padrón. Ingeniero Cabrera, y esto ha tenido, no sé si es que llega a este límite la investigación, pero por lo menos esto con 131,000 votos puede variar cualquier elección. ¿Usted ha logrado constatar si esto, incluso si se podría verificar en qué juntas, en qué cantón se han podido o se ubican estos votos que pudieron haberse usado para unas elecciones? Bueno, en cuanto a la primera inquietud, esto no ha terminado. Esta investigación, hasta aquí teníamos que cerrar el padrón electoral porque estaba dentro del calendario que el día 6 de noviembre se tenía que aprobar por parte del Pleno el padrón electoral. Entonces hasta aquí se cerró. La investigación tiene que continuar. Tiene que continuar con los consejeros definitivos, porque he encontrado indicios, Francisco, de que existen más casos de extranjeros, porque en casos muy particulares encontramos que llegaron ciudadanos del extranjero, nunca aparecieron con estatus de extranjero, ni tampoco estuvieron como nacionales antes. Sin embargo, aparecieron con cédula de ecuatorianos, están con estatus de ecuatoriano. Hemos encontrado unos casos, pocos, porque, insisto, esto es investigación, y encontramos ciertos casos particulares. Hemos solicitado al registro civil las partidas de nacimiento de sus ciudadanos por medio de una carta del señor presidente. Sin embargo, han pasado 2 semanas, todavía no tenemos respuesta. Porque puede ser otra punta del ovillo para seguir encontrando ciudadanos extranjeros que están constando como ecuatorianos. Esto de que más de 1,5 millones de gente se infló el padrón, ¿tiene algún sustento? Aunque claro, no diría, ya vamos por 131,000. Y si usted sigue investigando, ¿nos podemos encontrar con la sorpresa de que había algo de lo que se decía de este 1,5 millones? Bueno, yo me he reunido con casi todos los investigadores de este tema. Nuestro Consejo Electoral es de puertas abiertas, así es que han venido a hacernos su exposición. Hay ciudadanos que han hecho esa investigación tomando como base el censo del 2010 del INEC y haciendo las proyecciones a cómo debe estar compuesta la actualidad. Sí, entonces me decían, hay 2 millones de registros en exceso y tienes que sacarle para que cuadres con el INEC. Yo les decía, pero denme la fórmula, ¿cómo les encuentro? O sea, ¿qué tal si yo por quedar bien saco 1 millón, 2 millones y entre esos te saco a ti? Me vas a reclamar, porque me sacaste, así voy a tener 2 millones de reclamos. Entonces, si me ayudas indicando la fórmula, cómo encontrar legalmente y sacarles con argumentos a estos registros, encantado, pero lastimosamente ninguno me dio la fórmula. En mi caso, jamás he dado números ni porcentajes, porque no sé exactamente, y más bien se ha hecho el trabajo y estamos en 3 meses hemos sacado 131,000 registros. Esta investigación tiene que continuar, se tiene que dar tranquilidad al país, que su voto está siendo respetado,
que las personas que votan son las que deben. Las que deben votar. Incluso económicamente le beneficia al país porque aproximadamente cuesta $7 el voto de cada persona. Entonces, si sacamos 130,000 registros por $7, sí sale ya más los 42 millones que se han ahorrado en el presupuesto, sí, vamos sumando. Y 42 millones, así dicho rápido, parecería que no es mucho. Nos han acostumbrado a hablar de millones. Ya los miles que se escandalizaban antes de los 10 años, doctor Vega, no nos escandalizan, parecería como que nos acostumbraron a que los millones iban y venían. Y claro, uno ve 42 millones y dice, esto era el presupuesto en algunos casos hace 10 años de 3 ministerios, fácilmente, de 3 ministerios. Y usted que conoce el mundo académico, por lo menos de 4 o 5 universidades, ¿no? La perspectiva suya. Como les repito, nosotros estamos conscientes del aporte que ha sido que usted acepte y estar en este consejo, el aporte a la democracia, lo cual se agradece. Pero encuentra, hay algunas dudas, decían, oiga, doctor Vega, usted es una gran persona, pero ha ido perdonando a un montón de gente, en el CNE siguen ahí, no le van a dejar, no les han dejado trabajar. ¿Cómo enfrentó esta etapa? Es cierto, doctor Rocha, en efecto, tiempos difíciles. Trabajar en un mundo complicado como es la herencia de un proceso en donde las libertades han estado conculcadas una década es trabajo cuesta arriba. Sin embargo, hemos tenido la perspicacia de rodearnos de gente honesta y además gente solvente. Varios han renunciado, por supuesto muchos otros son parte de la burocracia del anterior gobierno, que son cuadros fijos y no podríamos, so pena de problemas laborales, despedirles. Sin embargo, es un proceso que hemos ido ganando terreno. Resumo otros puntos. Por ejemplo, tuvimos la fortaleza de, con 35 expertos, propiciar reformas a futuro del Código de la Democracia. La discusión sobre el tema de Hunt versus Webster, porque una de las formas más sutiles de hacer fraude es mediante la ley. El sistema de Hunt perverso solo privilegia a las mayorías. Eliminó la presencia de las minorías. Absolutamente, las minorías no contaron, tanto que porcentajes mínimos de elección se convirtieron en mayorías absolutas en la Asamblea. El voto electrónico, sin ambajes hay que discutirlo, exorcizando el riesgo de fraude. El voto postal para los ecuatorianos en el extranjero. La unificación posible de lo que decía con tanta perspicacia Pepe Cabrera, la unificación, la absorción quizás del registro civil en el Consejo Nacional Electoral para que no haya una bicefalia, algunos países lo tienen. También es interesante el tema del debate sobre los distritos, que si bien tiene pros, también tienen contras. El tema fundamental es del asalto del domicilio falso de ciertos políticos sin escrúpulos para poder adquirir notoriedad. Son temas que hemos dejado ya en la bitácora del resumen para que en los próximos días a ustedes, comunicadores sociales, a la ciudadanía y a la Asamblea, para que luego del 24 de marzo se sienten en serio a reformar temas que son graves para la democracia, incluible el tema que tiene que ver con la afectación a la libre expresión, porque el Código de la Democracia, no solamente la ley específica de comunicación, sino el Código de la Democracia tiene invasiones a la libertad de expresión. También quiero mencionar que hemos resarcido derechos a movimientos que han sido perseguidos. Por ejemplo, está en pleno trámite la petición del colectivo humano Yas Unidos. Nombramos una comisión de auditoría sobre la misma. Nos entregaron en días anteriores partidos y movimientos que fueron perseguidos injustamente. Les hemos resarcido derechos. Hemos propiciado, acompañando procesos de unificación de partidos en conflicto. Voy a citar el caso del Partido Socialista,
un partido histórico, 92 años, que estaba fracturado. Hemos viabilizado canales de comunicación para que en civilizada madurez ellos se unifiquen. Hemos trabajado también en otros temas claves, por ejemplo, el hecho de que nos ha tomado mucho tiempo, filtremos a 28 nombres los candidatos al Consejo de Participación Social y Control Social del país. 18 hombres, 8 mujeres, 2 pertenecientes a nacionalidades y pueblos ancestrales. Está en una etapa precisamente en proceso la apertura a impugnaciones. En este momento se están notificando los resultados y se espera que el 21 de noviembre se presente la lista definitiva de los que han pasado todos los filtros. Este ha sido un trabajo de relojero, con una precisión, un puntillismo para evitar, en efecto, conculcar derechos. Yo creo que es un tema. Quisiera ahí pedir dos reflexiones, doctor Vega. La una, lo del Consejo de Participación Ciudadana, y la otra, obviamente, de la libertad de expresión, que tenemos ya una ley que 1 año y medio sigue vigente, sus estructuras están vigentes. Se habla en el debate 18 proyectos de ley, uno más últimamente que además quiere que los medios le den espacio a todos los candidatos y gratuitamente. No hay. Una primera reflexión sobre lo de la ley de comunicación, el tratamiento que debería darse. Y la segunda, más de 250 movimientos y partidos políticos, llegando al caso hasta de temas parroquiales de los movimientos. Usted, que ha sido un hombre demócrata de academia, ¿cómo solucionamos este problema? Un país con semejante estructura política va a privilegiar cacicazgos, dueños de movimientos y de partidos. ¿Cómo logramos lo que usted ha iniciado con el Partido Socialista? Que discutamos, que discrepemos al interior de los partidos, pero que tengamos organizaciones realmente representativas y que hagan vivir al interior y fuera la democracia. Tiene toda la razón el doctor Francisco Rocha. Suscribo. ¿En dónde firmo? Yo estoy de acuerdo. Gracias. Enteramente. Firme y quédese. Caramba, yo quisiera acompañar al PP. Él es candidato seguro. Está. Por eso corre el riesgo de quedarse. Corra también, ya no puede. Sí, ya no puedo ya. ¿Usted cree que, entre otras cosas, si ustedes convocan a elecciones, ya no pueden irse? Eso es, el 21 es un parteaguas. Ya. Si es que duramos hasta el 21, tenemos que quedarnos, es un karma. Sin embargo, ya sabemos que tenemos que irnos el 21, por lo menos yo he pedido encarecidamente que me liberen desde el día 20. Estoy en funciones de rector de una universidad que queremos darle todo el impulso, la Internacional del Ecuador, y mis tareas es volver a mis canales. Acepté por ser una cruzada cívica, pero sobre los temas concretos que usted con perspicacia, con sabiduría y con valentía plantea, y yo respondo de la siguiente manera. En efecto, el número de partidos, por la segunda pregunta. Yo tengo un olfato, hay que ponerle a investigadores a realmente bucear con más precisión, una especie de acercamiento de hipótesis. ¿Por qué tantos movimientos? Son 274. El exceso opuesto es peligroso, el bipartidismo, como por ejemplo Colombia, Costa Rica, Estados Unidos. El bipartidismo inclusive alimenta violencia. Después de la muerte de Gaitán en Colombia, el bipartidismo realmente hizo parte de la viabilidad de la violencia en Colombia. Pero el otro extremo es ciertamente peligrosa, la dispersión. Yo tengo 3 acercamientos a por qué. Después de 10 años de que la libertad estaba soterrada, sumergida, nacieron como pompas de jabón los intentos de buscar identidades políticas. Después de 10 años en donde la libertad y los derechos políticos estuvieron en el subterráneo, nacieron realmente con efluvio muchísimo de las tendencias que mencionamos. La segunda es la siguiente: más de la mitad de esos movimientos, Pepe sabe con detalle, son cantonales. Eso quiere decir que la gente confía más en el vis a vis, en el vecino, en la cercanía.
y tiene realmente cierto rechazo, miedo y rabia con lo nacional. O sea, eso puede ser peligroso porque desalienta una visión de un país como un todo. Y la tercera cosa es peligrosa. La tercera de las teorías que habría que comprobar es que algunas personas ven una forma fácil de hacer riqueza a través de convertirse en político. Es como que se organizan para tener una empresa local. Exactamente, para medrar del rol de político con fines personales. Yo creo que eso es perverso, porque le ven a un político que de la noche a la mañana tiene cama, dame y chocolate. Claro. Sí. Y yo diría que ese es un tema peligroso. Sin embargo, en la ley hay una línea que puede ser un antídoto, que queremos con los consejeros, con Pepe hemos conversado, pulir los reglamentos que sí están en nuestras manos. Por ejemplo, el reglamento que permite las alianzas de partidos. Lo importante es que las alianzas sean por programas de trabajo, por ideologías, por servicio comunitario y no por la troncha. Claro. Pero yo diría que frente a esta cantidad de movimientos que han nacido realmente en forma súbita, pueden tener estas tres aproximaciones. Investigadores pueden bucear más de esta especie de pálpito, de intuición que tengo, lo digo como una hipótesis preliminar, pero ¿a qué se deberá? Hay que verlo más al fondo. La primera pregunta es clave, y yo creo que el tema de la libertad de expresión. Y yo le voy a dejar un documento que aparece recién el día de hoy, estimado doctor Francisco Rocha, como un comunicado oficial frente al tema OEA. Sobre el tema de la libertad de expresión, quiero comenzar mencionando que una de las formas perversas de intervenir en la soberanía de un país es precisamente acallando a la prensa, a los comunicadores, a la llamada opinión ciudadana. No es un servicio público, tiene que cambiar la mentalidad de esa ley opresiva que se impuso en el país sobre comunicación. Y por eso creemos que también debemos ser muy celosos de la soberanía nacional. Hemos desistido de que la OEA presente un ISO de calidad para el Consejo Nacional Electoral. Primero porque es muy costoso, no es gratuito. Y segundo porque es un efecto de publicidad de la Secretaría General de la OEA para posesionarse en forma, yo diría, opuesta a lo que el actual gobierno ecuatoriano tiene. Nosotros fuimos nombrados por el Consejo de Participación Ciudadana, no por el gobierno, pero respetamos precisamente la consulta popular de febrero. Por eso nació el Consejo de Participación Ciudadana, que además tiene tanto respaldo ciudadano, más del 70%, más del doble del presidente de la República. Y por respetar esa consulta popular, nosotros creemos que el ISO de la OEA es costoso y absolutamente de parte del mundo del mercado. Tiene una intromisión. Es una intromisión en el fondo de la soberanía. Y hemos desistido de que la OEA entregue veedores internacionales para el proceso de marzo. Yo no estoy en contra para nada, ninguno de los consejeros, de que el Ministerio de Relaciones Exteriores en su momento, puede invitar. Ese es el rol oficial de él, de esta cartera de Estado, invite a quienes quieran ser observadores. Pero nosotros como Consejo hemos desistido de aceptar a la OEA como un veedor internacional. Pero aquí está la lista de los que sí hemos aceptado. Son 11 y todos ellos absolutamente neutros y objetivos. No como la figura del secretario general, el señor Almagro, que en forma reiterativa ha tenido una posición antisoberanía del Ecuador. De tal suerte que en sus manos quiero entregarle este documento, si usted tiene la amabilidad, para que lo conozca y ojalá nos ayude a difundir, vamos a difundir por qué razón nosotros hacemos respetar la soberanía del país, desistiendo de dos temas de la OEA. El ISO, un control de calidad que es absolutamente publicitario y costoso, y los veedores internacionales desde la OEA. Y señor ingeniero Cabrera, esta actitud yo debo resaltarla, valiente, porque
Claro, mientras todo el mundo a veces pide que venga la OEA, que vengan las Naciones Unidas, ustedes nos están diciendo, oiga, pueden venir, pero no con estos costos. Si solo miraríamos eso, pero en la otra, estos otros condicionamientos no los aceptamos porque estamos desarrollando nuestra democracia. Sí, en esa parte quisiera aclarar un tema nada más. Nosotros no les invitamos como veedores del proceso del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el que estamos llevándole a cabo, pero el Consejo Definitivo, el Pleno del Consejo Definitivo, decidirá si se les invita como observadores o no. Ya. Ese es una potestad que tendrá el Consejo Electoral Definitivo, obviamente, que es a través del Ministerio si es coherente con lo que ha venido haciendo, Exteriores. Debería ser que en cuanto a la ISO, sí es una certificación de procesos electorales que estuvo auspiciada por la OEA. Obviamente que quien otorga la certificación es una empresa, claro. una empresa no privada. No es, digamos, una institución o un departamento de la OEA, sino alguien que le contratarán o se facilitan el contrato, la representación de la OEA. ¿Se tomarán ese nombre a veces? No tomarse, no, pero tengo entendido que la OEA le auspició esta certificación de procesos. En eso hay que ser enfáticos. Es una certificación de procesos que no necesariamente han sido de calidad. Es diferente a una certificación ISO 27001, por ejemplo, que es seguridades de la información. Uno de los inconvenientes que encontramos cuando se nos informó que había que renovar, pagar algo más de $35,000 para poder continuar con la certificación, se encontró que el personal que había recibido la capacitación como auditores internos, porque uno de los requisitos de la ISO es tener auditores internos, resulta que los auditores internos que se les certificó ya no estaban en el Consejo Electoral porque eran funcionarios de contrato, amigos, familiares, etcétera. Pero que fueron llevando una certificación que les va a servir no a la institución, sino para ellos. Y una certificación que es cara. Claro. No es barato. Yo soy certificado como auditor interno de la ISO 27001, por eso tengo el conocimiento. Cuando pregunté, ¿y dónde está el personal que se certificó como auditores? Apenas habían 3 o 4 personas. Y yo preguntaba, el resto ya se fueron. Igual las otras personas también eran de contrato, que es uno de los problemas que creo que por lo menos el 50% de las capacitaciones deben recibir el personal de planta, que son los que se quedan. Claro, que es la institucionalidad, ¿no? El resto somos pasajeros, pero ¿quiénes se quedan? Como en este caso, una certificación cara, se fueron con las personas que se llevaron. Entonces había que hacer una inversión para capacitar nuevamente al personal. Entonces es una certificación de procesos que, como le decía, tampoco son procesos de calidad. Y le voy a dar un ejemplo. Cuando yo pedí el proceso que existe como plan de contingencia en el caso de que se cayera la línea de comunicación del registro civil con el CNE, y me decían, en el proceso está que hay que ir a retirar con medio magnético. ¿Pero con qué seguridades? ¿En qué medio magnético? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Un chofer, un mensajero, el director de informática? ¿Quién? No, es que no es necesario tener ese nivel de seguridades, sino con que existe el proceso. Entonces, no es una certificación en la que le está dando calidad al proceso. Cierto es que hay que hacer una reingeniería de procesos, sí. Hay que hacer una reingeniería de procesos, porque hay que tener procesos claros y que den seguridades, que den transparencia. No porque
para tener una certificación de procesos, hacemos cualquier proceso, claro. Y como ya está el proceso, estamos bien, ¿no? Entonces, si hubiera sido una certificación de seguridad desde la información, la ISO 27001, hubiera sido el primero en defender, porque es una certificación en seguridades de la información. Pero no es una certificación en procesos y nada más. Creo que tienen dos países en esa certificación. ¿Qué será, Venezuela y Nicaragua? No recuerdo, creo que es Bolivia y Perú. Bolivia sí, y Perú. Me parece, no estoy seguro en ese tema, pero no es una certificación que nos esté dando una garantía. Entonces, y en cuanto a los sellos también que se ha armado la polémica, que por qué se han retirado los sellos no nos dan ninguna garantía, nada más que una propaganda de decir, tenemos la ISO, pero es una ISO en procesos que no nos da garantía en los procesos electorales. No es una garantía para los procesos electorales. Entonces, sí, repito, los consejeros definitivos tendrán la opción de pero el análisis, de hecho, claro, el análisis que hacen ustedes vale la pena primero porque le están diciendo, miren, esto hemos encontrado, y claro, como usted dice, ya veremos la reacción de los que estén, en los que esperaremos que esté también, como dice el doctor Vega, ¿no? Él le veo que, como usted ha colaborado con él, él ya puede calificar, le puede dejar una certificación. Doctor Vega, si no está bien. Que no sea eso. Nada más, si me permite, dentro de estas leyes perversas que nos dejaron, encontramos que el Consejo Electoral no puede publicar los padrones como se hacía antes. Y esto hasta para que la gente se pueda enterar si están o no y por qué están. La gente debe colaborar en el mejoramiento del registro electoral, porque ven si es que están sus familiares fallecidos, si no están sus familiares fallecidos. Y era parte del comentario en la mañana, viste que no está, el fulano está 2 veces, siguen los muertos, era parte del diálogo incluso. Antes se publicaba en los medios impresos, hoy no lo vamos a hacer de esa manera, pero a través de las páginas web, ¿no? ¿Y por qué no en los medios impresos? Muy costoso. Bueno, pero podemos llegar a un acuerdo. Si quieren hacer gratis para el país, bienvenido. En medio de los golpes que hemos recibido estos 10 años. Sí, entonces, pero es increíble. Usted se va a una gasolinera, se va a una farmacia y tiene sus datos, pero el Consejo Electoral no puede divulgar el número de cédula por cuestiones de privacidad de la información, según la Constitución en el artículo 66, literal 19, no se puede publicar. Entonces estamos conversando con el CERCOV, hemos llegado ya con nuestra consejera Camila Moreno, que es la encargada de la parte jurídica, a trabajar en un tema de tal manera que se nos permita publicar el padrón electoral y que se entere la ciudadanía, que se integre a mejorar el registro como parte, así electoral. como uno va a buscar la mesa donde le toca votar, que pueda chequear dónde está, que pueda verificar a la gente. Sí, así es. Y hemos de conversar si nos próxima... ayuda los soy reelegido. Será una satisfacción. Doctor Vega, una última se nos está, y ya está el señor asambleísta Bernal también aquí en los estudios, para ver qué pasó ayer en asamblea y esta suspensión. De esta experiencia, ¿Cómo saldría, ya que le veo decidido a irse? ¿Valió la pena esta cruzada que usted la ha denominado? ¿Usted valoraría como reinstitucionalizar, intentar el paso que ustedes han dado en este Consejo Transitorio? Yo creo que sí ha servido para reenergizar la fe en la democracia. Heredamos un Consejo Nacional Electoral con un 13% de aceptación ciudadana según algunos organismos veedores, según otros
un 16% de respaldo ciudadano. Hace 20 días nos midieron y estábamos en un 65% de aceptación ciudadana. Cuando el 20-21 de noviembre sea nuestra separación, porque así estaba trazada la regla del juego, si es que podríamos eventualmente tener un porcentaje similar al 75%, dada la tendencia, nos daría la sensación del deber cumplido. Y no nos interesa la vanidad, para nada. Nos interesa que la Casa de la Democracia haya recibido un respaldo importante en favor de la fe futura de los ecuatorianos. Yo creo que eso nos sintetiza la necesidad de pensar que hay que aceptar retos, desafíos, cuando no se trata de tener posiciones político-partidistas, sino de servicio real a la patria. No creo que ha sido realmente un saco roto. Creo que no hemos tenido la sensación de haber arado en el mar siguiendo a Bolívar. En algunas cosas sí hay vaivenes difíciles, pero lo que sí creemos es de que todo lo que podamos hacer para devolver la confianza, la fe en la política honesta y transparente, en lo político, conforme se diferencian en términos doctrinarios, creemos que habríamos colaborado para que este país sea país de veras, no un país de enciernes. ¿Es posible eso? Sí, es posible. Tengo la fe, tengo la seguridad de que Ecuador tiene que liberarse de tantos karmas que hemos heredado y podemos apuntar hacia un norte muchísimo más eficiente y eficaz. Esa es la sensación que me queda. Muchas gracias. Ingeniero Cabrera, ¿cómo va la cosa suya para que continúe con la investigación? ¿En qué estado está? Ya le tienen que escoger nomás. La reelección. La reelección, bueno. La reelección indefinida. No, señor presidente, es presidente vitalicio. No, bueno, cuando se me invitó a participar, a tener el honor de participar en el consejo transitorio, yo pregunté si es que podía participar en el definitivo, me dijeron que sí, posteriormente solicité por escrito que tenía la autorización. Hoy sé que tengo una valoración, una impugnación. Estoy dentro de los 14 seleccionados que tengo una impugnación. Tengo entendido que es por ser parte del transitorio, cual yo considero que estar en el transitorio es un mérito, pero más lo quiero ver como un demérito el estar en el transitorio. He demostrado trabajo, capacidad y conocimiento del proceso, mi hoja de vida limpia. Entonces creo que cumplo los requisitos, pero de todas maneras tengo que esperar a que termine el proceso. Que ir en esta impugnación, usted tendrá que ir a resolver. Si resuelve el Consejo de Participación. Si el Consejo de Participación da trámite a esta impugnación, yo estoy dispuesto a ir a la audiencia pública y defender mi postulación. Muchísimas gracias, el doctor Gustavo Vega y el ingeniero José Cabrera. Doctor Vega, muchas gracias por el aporte, no solo en esta cruzada que usted ha dicho, al ingeniero Cabrera igual, y suerte en estas cosas. Pero nuevamente la democracia se construye y gente como usted nos ayuda a ver que esto es posible, así es que muchas gracias. Enseguida volvemos. Este programa